Buenos días con todos. Mi nombre es Arlen Israel Cerda Tapul y en este proyecto desempeñé el rol de Scrum Master. El proyecto desarrollado se denomina ArayWeb, un sistema web orientado a modernizar el proceso de compra de boletos en cooperativas de transporte. En muchos casos, la compra de boleto aún se realiza de manera presencial, lo que genera filas, pérdida de tiempo y poca organización en la gestión de pasajeros. ArayWeb propone una solución digital que permite a los usuarios consultar rutas, seleccionar horarios, elegir asientos y comprar boletos en línea, generando además un comprobante digital. Para el desarrollo del sistema utilizamos la metodología Agile Scrum, la cual nos permitió organizar el trabajo del equipo en diferentes sprints y avanzar progresivamente en la construcción del sistema. El equipo de trabajo estuvo conformado por los siguientes integrantes y roles de Scrum. Arlene Israel Cerda, mi persona, el Scrum Master, encargado de coordinar el equipo y supervisar el progreso del proyecto. José Calderón Correa, el Product Owner, responsable de definir los requisitos del sistema y representar las necesidades del cliente. Ronaldo Cruz Dallenberg, developer programador, responsable del desarrollo funcional del sistema. Astrid Carrión Abad, frontend UX UI, encargada del desarrollo visual y la experiencia del usuario. Jocelyn Estefanía Soledispa, analista, responsable del análisis de requerimientos y documentación. Víctor Conforme, tester, encargado de realizar pruebas y funcionalidades y validar el sistema. Para el desarrollo del proyecto utilizamos la metodología Scrum, una metodología ágil que permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados sprints. Scrum se basa en tres roles principales: el Product Owner, quien define las funcionalidades del sistema; Scrum Master, quien coordina el proceso de trabajo; equipo de desarrollo, el encargado de construir el producto. Dentro del Scrum, el trabajo se organiza mediante un Product Backlog, que contiene las funcionalidades que el sistema debe tener. Posteriormente, en cada sprint se seleccionan las tareas que se desarrollan, formando el Sprint Backlog, que guía el trabajo en equipo durante todo este periodo. Para gestionar las tareas del proyecto utilizamos la herramienta Trello, que nos permitió organizar las actividades de forma visual. En esta plataforma registramos el Product Backlog, las tareas de desarrollo y las actividades completadas. Esto permitió que todos los integrantes del equipo pudieran visualizar el progreso y mantener una correcta organización de trabajo durante cada sprint. A continuación, la presentación del cronograma de lo que tenemos. Muy bien. En la parte de aquí del cronograma se elaboró un cronograma del proyecto, el cual nos permitió organizar temporalmente el desarrollo del sistema Array Web. El proyecto se desarrolló entre enero y marzo de 2026, dividiéndose en tres sprints principales que podemos observar aquí, donde pues en el sprint 1, que tenemos del 12 de enero hasta el 23 de enero, se enfocó en la definición de requerimientos, la arquitectura del sistema y la base estructural del sitio web. El sprint número 2 se centró en el desarrollo del módulo de compra de boletos, validación de datos del pasajero, selección de horarios y generación del comprobante. El sprint número 3 estuvo orientado al rediseño visual del sistema, pruebas finales y cierre del proyecto. Muy bien. Ahora a continuación presentaré la parte del Product Backlog. Ok, dentro del Product Backlog, representa la lista completa de las funcionalidades del sistema. En este documento se organizaron las tareas principales del proyecto, como el análisis de requerimientos, el desarrollo del módulo de compra, la integración del sistema de pagos, el diseño de la interfaz y la creación del panel administrativo. Ahora sí, a continuación pasaré a explicar la parte de los sprints, tanto el 1, 2 y 3 que hemos venido desarrollando a lo largo de este proyecto. Muy bien. Dentro del sprint número 1, se trabajó en la definición de requerimientos, arquitectura del sistema, diseño de modelo relacional y la construcción inicial del sitio web. En el sprint número 2 se desarrollaron las funcionalidades principales del sistema, incluyendo el formulario, la selección de asientos, la consulta de horarios y la generación del comprobante. Dentro del sprint número 3 se realizaron las mejoras visuales del sistema, optimización de módulos públicos y administrativos, pruebas funcionales y validación final del sistema. Una vez ya presentados los tres sprints, pasamos a ver a la parte de las reuniones. Dentro de todo este proyecto también se realizaron reuniones de seguimiento del equipo, conocidas como Scrum o Daily Scrum. En total se registraron unas 10 reuniones. Durante estas 10 reuniones, cada sprint, donde el equipo analizaba el progreso del proyecto del, desde un inicio hasta un fin. Y en estas reuniones cada integrante respondía a ciertas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué actividad realicé desde la última reunión? ¿Qué actividad realizaré después? ¿Existe algún problema o impedimento? Bueno, estas reuniones permitieron mantener una comunicación constante dentro del equipo y facilitar la identificación.
Muy bien, en conclusión, la utilización de la metodología Scrum permite organizar de manera eficiente el desarrollo del proyecto web. La división del trabajo en cada sprint permitió que el equipo avanzara progresivamente desde la planificación inicial, como estamos viendo, hasta la implementación completa del sistema. Además, el uso de herramientas como Trello y la documentación de este proyecto facilitó el seguimiento del progreso y la coordinación entre todos los integrantes del equipo. De esta manera se logró desarrollar la solución funcional orientada a mejorar la gestión de ventas de boletos en la cooperativa Carlos Alberto Aray. Muchísimas gracias. Hablar de lo que es el proyecto de web, metodología Scrum. Como aquí podemos visualizar en la acta de aceptación, el responsable de la institución manifiesta que su conformidad y aceptación para colaborar con el cliente del proyecto, brindando la información necesaria del proyecto requiriendo para el desarrollo del mismo, con el compromiso de que la ejecución del proyecto se realice bajo criterios de responsabilidad, innovación y al mejor servicio ofrecido por la cooperativa. Historia, historia de usuario. La historia de usuario dentro de una herramienta de gestión de un proyecto. La historia de usuario se utiliza para describir las necesidades funcionales de un usuario. Espera un sistema o producto. Historia de usuario, diseño de landing, pago informativo, visualización de ruta disponible, consulta de historia, horarios y precios, monto de contacto vía WhatsApp, seleccionar y bloqueo de asiento, diseño y flujo de compra, validación de pago exitoso. Generaciones automáticas de comprobante de compras. Generaciones y visualizaciones de código QR del boleto. Recolecciones de datos reales de la cooperativa. En el siguiente, en el Excel se presenta los números de las diferentes bases de la cooperativa, como Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo y el número vigente de la cooperativa. También se presenta un documento Word detallado las rutas de los buses, por ejemplo, el horario donde sale y el destino de los turnos y los precios. Asimismo, presentamos imagen del logo de la cooperativa y la página principal de nuestro proyecto. Como podemos ver aquí, tenemos número de la bases, origen y frecuencia y precio y, y el logo de la página. Aprobación, visualización. Esta actividad del producto owner realizó la revisión de la aprobación de la visión del producto del proyecto ArayWeb. La visión del producto define el propósito del sistema, el público objetivo que, que éste dirigió y la definió que ofrece a los usuarios y a la cooperativa. Validación y requerimiento. En esta actividad se realizó la validación del requerimiento funcionales y no funcionales del sistema ArayWeb, como el objetivo de verificar que las funcionalidades defina responda correctamente a las necesidades del proyecto. Este, Priorización de forma del producto Barlow. No es simplemente hacer una lista lo que sigue, es un proceso estratégico y basado en datos para organizar la historia del usuario y las tareas adecuadas e importantes para el negocio y validación de técnicas. Criterio de aceptación por módulo. Con el conjunto de condicionales específicos que una historia de usuario o módulo debe cumplir para el producto owner y el cliente debe validarlos. Aprobación funcionales del fin del sistema. En este, en este enfoque del tablón de la construcción de validación de total, no estamos aprobados parte estando sino el sistema completo como un todo ingreso. Sobre en estas aplicaciones por el producto ONE, el sistema indica que los filtros de aplicaciones coincidan con una tarjeta, lo que significa que solo elementos completos con criterios seleccionados. Dentro del proyecto ArayWeb, mi rol como analista consistió en identificar, organizar y documentar los requerimientos necesarios para desarrollar
una plataforma web orientada a la compra de boletos de transporte en línea para la cooperativa Carlos Alberto Aray. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar el proceso tradicional de venta de boletos, el cual se realizaba principalmente de forma presencial. Esta situación generaba tiempo de espera, dificultades en la gestión administrativa y poca accesibilidad para los usuarios. Por esta razón, se propuso el desarrollo de una plataforma web que permita consultar rutas, seleccionar asientos y realizar la compra de boletos de forma digital. El trabajo inició con la documentación del proyecto, donde se encuentran la visión del producto, el protocolo, el protocolo del proyecto, el glosario y la especificación de requerimientos siguiendo el estándar IEEE 830, con el objetivo de definir de manera clara el propósito del sistema, los términos utilizados y las necesidades del cliente. Posteriormente, se desarrollaron las historias de usuario que describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario, permitiendo identificar las principales acciones que el sistema debe realizar. Para organizar el trabajo del proyecto se utilizó la herramienta Trello, donde se estructuran las tareas en diferentes sprints para dar seguimiento al desarrollo del análisis. En el sprint 1 se realizó la recolección real de la información real de la cooperativa y se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales describen las funciones que debe cumplir el sistema y las características de calidad como es seguridad, rendimiento y compa- compatibilidad. En los requisitos funcionales tenemos lo que es el registro de usuario, el inicio de sesión, la visualización de rutas disponibles, la selección de fecha y hora, la selección y bloqueo de asientos, generación de código de boleto, carrito de compra, integración con pasarela de pago, validación del estado de pago, generación del comprobante, la historial de compra y el panel administrativo. En los requisitos no funcionales tenemos lo que es el requisito de rendimiento, el de seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, compatibilidad y portabilidad. También tenemos lo que son los requisitos legales y regulatorios, en el cual encontramos lo que es la protección de datos personales, el cumplimiento de políticas de la pasarela de pago, el uso autorizado de la información institucional, el registro y la conservación de transacciones. En el sprint 2 tenemos lo que es el informe del análisis del cumplimiento del proyecto según la planificación de sprint, en el cual el objetivo es evaluar el avance del trabajo en relación con la planificación de los sprints. En el sprint 3 tenemos lo que es los documentos clave del análisis, como es la trazabilidad entre requerimientos y módulos, el documento de reglas de negocio, el cual define las condiciones del sistema y el flujo funcional del proceso de compra, el cual nos describe que paso a paso cómo el usuario interactúa con la plataforma. Finalmente, el proyecto también se apoyó en estándares de ingeniería como lo es la norma IEEE 1016, el cual se utilizó para describir la estructura y el diseño del sistema. En conclusión, el trabajo del analista nos permitió transformar la información del cliente en lo que son requisitos, reglas de negocio y flujos del sistema, organizando toda la documentación y el avance del proyecto mediante lo que son sprint dentro del tablero de Trello, lo que nos facilitó el seguimiento y la planificación del desarrollo del proyecto Araiweb.
El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web para la cooperativa de transporte Carlos Alberto Aray, diseñada con el propósito de facilitar a los usuarios el acceso a información relevante sobre rutas, oficinas, horarios y canales de contacto, además de ofrecer opciones para la compra de boletos en línea. Dentro del equipo de desarrollo, el rol desempeñado estuvo enfocado en el área de desarrollo frontend y diseño de experiencia e interfaz de usuario, es decir, UX, UI. Desde esta perspectiva, se trabajó en la estructuración visual de la plataforma, priorizando la claridad de la información, la consistencia del diseño y una navegación intuitiva para el usuario. Para la planificación y organización del proyecto, se utilizó la plataforma o una herramienta denominada Trello, la cual permitió estructurar mediante un sistema de tarjetas, como podemos ver aquí, un sistema de tarjetas por medio también de sprints. En el sprint 1, la parte que le tocó al frontend es aplicación de estilo base, diseño del formulario de registro, desarrollo del módulo de visualización de rutas disponibles, en el cual se trabajó principalmente la construcción del diseño base del sistema. En esta etapa, se definen los estilos visuales principales utilizando tecnologías como CSS y Bootstrap, con el objetivo de establecer una identidad visual consistente en toda la plataforma. Asimismo, se desarrollaron archivos de estilo fundamental como base en CC, Navar en el inicio de CSS, los cuales permitieron estructurar la apariencia general del sitio web y garantizar uniformidad en los distintos módulos del sistema. Posteriormente, en el sprint número 2, se llevó a cabo el desarrollo de los módulos principales del sistema. En esta fase se implementaron secciones como la de historia, la de creación de módulos de oficina, como podemos ver aquí, contacto, el módulo de contacto utilizando HTML y CSS para la construcción de interfaces. Además, se integró herramientas como Google Maps para facilitar la localización de las oficinas de la cooperativa. En este mismo sprint también se inició el desarrollo del formulario de compra y venta para los boletos en línea, así como el diseño del login, como podemos ver aquí, del login administrativo y la estructura visual del panel de administrativa del sistema, como podemos ver. En este caso, esta es una imagen del panel administrativo de la cooperativa Carlos Alberto Aray. En el sprint número 3, que es esta parte de aquí, se realizó un proceso de rediseño de la interfaz del sistema con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y optimizar la organización visual de los diferentes módulos. Durante esta etapa se rediseñaron las secciones como el módulo de inicio, como podemos ver aquí, rediseño del módulo de inicio, aquí podemos ver una imagen. Asimismo, también el rediseño del footer para la reutilización de cada módulo. Este fue una mejora que se le implementó al sistema. Sesiones también como en el inicio, de rutas, historia, oficinas y contacto. Asimismo, se implementó una sesión principal en la página de inicio que permite a los usuarios acceder rápidamente a las funciones importantes como visualizar rutas disponibles o consultar información relevante. También se incorporaron mejoras en los componentes visuales del sistema como el footer interestacional, las tarjetas informativas y el formulario de compra en línea. Durante el desarrollo del proyecto, también se consideraron diferentes estándares utilizados para el frontend. Entre ellos se utilizó la norma IEEE 1016, el cual se enfoca en la documentación, aquí podemos ver, se enfoca en la documentación del diseño del software y permite estructurar de manera clara los componentes del sistema. Aquí está una descripción general de la norma. En Aray Web se usó esta norma que permitió describir de forma ordenada cómo se distribuyeron los elementos de cada módulo, cómo se definió la relación entre menú, contenido principal y pie de página, y de qué manera se estructuraron formularios, tarjetas, banners y bloques informativos para lograr coherencia visual en todo el sistema. También se aplicó, se tomaron como referencias estándares de la norma ISO 9116, aquí tenemos el documento, y también el ISO de 25000, los cuales están orientados a la evaluación de la calidad de software. Estos estándares consideran aspectos fundamentales como la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la funcionalidad del sistema. Aquí está la norma ISO 25000 en el rol de frontend.
Una descripción general de esta norma, que en la plataforma Arai Web, en el sistema, la calidad del frontend no se limitó a que la página se viera bien, también implicó que la navegación fuera clara, que los formularios fueran comprensibles, que la interacción resultara intuitiva y que los módulos conservaran coherencia visual y facilidad de uso durante el proceso de la compra en línea. Entonces, como resultado tenemos que estas normas nos permitieron que el proyecto se hacía la creación de una interfaz funcional, organizada y centrada en la experiencia de usuario. Se obtuvo una interfaz web estructurada, funcional y adaptable en diferentes dispositivos, no solamente en computadoras, sino también en móviles, en teléfonos. También se puede acceder a información sobre rutas disponibles, oficinas, contacto institucional, servicios de la cooperativa de manera clara y sencilla. Finalmente, este proyecto permitió aplicar práctica y conocimientos relacionados con desarrollo frontend, diseño UX, UI, planificación de proyectos mediante herramientas de gestión como Trello, como se los mostré anteriormente, y aplicación de estándares de calidad en ingeniería de software. Muchísimas gracias. En el proyecto Arai Web, el rol que se me fue asignado corresponde al área de desarrollo backend. El trabajo que se realizó en esta parte se enfoca en la implementación lógica interna de lo que es el sistema, es decir, todo lo necesario para que la compra de boletos en línea funcione correctamente. Esto se hace a nivel funcional y no solo en la parte visual. Desde esta perspectiva se identifica que el sistema necesita validar datos de pasajeros, consultar información en la base de datos, gestionar horario de viaje, controlar asientos ocupados, registrar la parte de compra, relacionarla con lo que es el pago y también la generación de un comprobante final y una verificación del boleto. Para cubrir todas estas necesidades se desarrolló varios módulos backend que fueron organizados y evidenciados por Spring en Trello. Por ello, primero se presentaron las actividades registradas y posteriormente se explicarán cómo estas permitieron construir la versión final y funcional de nuestro sistema. Como podemos ver en el Trello, tenemos Spring 1, Spring 2 y Spring 3 con diferentes actividades. En el Spring 1 se desarrolló la base estructural de lo que es el backend. En esta parte es importante porque se definió cómo se iba a organizar internamente lo que es el sistema antes de implementar lo que es lo principal, que era el flujo de lo que es la parte de compra. Primero se trabajó la definición de la arquitectura del sistema, bajo un modelo 3 capas, presentación lógica del negocio y base de datos. Esta estructura permitió separar responsabilidades entre frontend, backend y almacenamiento de información, facilitando el mantenimiento y la parte organizacional de lo que es nuestro sistema. Posteriormente se elaboró el diagrama arquitectónico como representación visual de la interacción entre lo que es la interfaz, la lógica del servidor en PHP y la base de datos MySQL. En esta misma etapa se diseñó la base de datos inicial con las tablas principales del sistema: admin, boletos, clientes, pagos y rutas. También se desarrolló lo que es el modelo relacional. Aquí podemos ver el diagrama relacional UML de la base de datos cooperativa. Esto definió claves primarias, claves foráneas e integridad referencial para que la lógica backend pudiera trabajar sobre una estructura ordenada y consistente. Además, en el Spring 1 se implementaron procesos iniciales de backend, como son la lógica de registro del cliente y el desarrollo del módulo inicio de sesión de la parte administrativa. Aquí es importante aclarar que estas evidencias del código presentado en este sprint corresponde a una fase inicial de desarrollo. Posteriormente, varios de estos archivos adjuntados y refactorizados en la versión final para así mejorar validación, seguridad e integración. En lo que respecta del sprint 2. En el sprint 2 el backend pasó de una etapa estructural a una etapa más funcional. Aquí ya se comenzaron a desarrollar módulos directamente relacionados con la parte de la operación principal de nuestro sistema. Como primer punto se reforzó el login administrativo. Se implementó validación de credenciales, sesiones y acceso controlado al panel. También se trabajó la parte lógica del panel administrativo. Aquí específicamente en lo que es la parte de consulta de datos, filtrado de registro y preparación de información para control interno. Además se desarrolló la parte de conexión de base de datos, que permitió enlazar la lógica en PHP con MySQL para ejecutar consultas, validaciones y registros. Un punto central de este sprint fue el procesamiento de compra de boletos, donde se comenzó a estructurar la lógica para recibir información de pasajeros, validar datos, relacionar la compra con la parte de rutas, horarios y asientos, y registrar las operaciones correspondientes. En esta etapa también se integró lo que es el control inicial
con pago ficticio en PayPal, ambos, la confirmación de pago, la generación de comprobante digital y la verificación del boleto mediante código único. Igual que en el Spring 1, es importante mencionar que varias de estas evidencias corresponden a versiones intermedias de lo que es el desarrollo, que luego fueron siendo modificadas a partir de pruebas funcionales, observaciones del tester, para fortalecer lo que es la parte de seguridad, validación, consistencia y tener una versión final mejorada, que es lo que vamos a presentar en la parte de Sprint 3, que es el sprint final. El Sprint 3 se consolidó toda la parte final del sistema backend. Aquí ya no solo se encuentran cosas parciales, sino de la integración definitiva de lo que es la lógica funcional que quedó de manera operativa al final del proyecto. Como primer punto, se desarrolló la conexión final de la base de datos, que centraliza la comunicación entre el sistema y la base de la cooperativa buses en MySQL. Esta conexión fue configurada con manejos de errores y codificación UTF-8MB4, permitiendo una comunicación estable con las tablas del sistema. Después se consolidó el diseño de base de datos final, con las tablas admin, clientes, rutas, horario de viaje, boletos y pagos. Una mejora importante fue la incorporación de lo que es la tabla horarios de viaje, que permitió separar correctamente los horarios de la ruta y relacionar de forma más precisa con la parte de compra. Como otro punto, se actualizó el modelo relacional. ¿Qué hizo esto? Fortaleció la integridad referencial mediante claves primarias, foráneas y restricciones de unicidad. Dentro de esta estructura, la tabla central del flujo de boletos, ya que contiene información del cliente, la ruta, el horario y el pago. En cuanto a los módulos administrativos, aunque las actividades del login, admin y papel administrativo fueron compartidas con frontend, mi aporte aquí correspondió específicamente a lo que es la parte de backend. En el rediseño del login admin, aquí tenemos el documento y los códigos. Aquí se implementó la validación de credencial, uso de sentencia preparada, manejo de sesión, regeneración de lo que es el identificador de sesión y redirección segura del panel en el panel administrativo, como podemos ver. Aquí se desarrolló la validación de filtros, consultas relacionadas entre varias tablas y el cálculo de reporte del sistema, incluyendo totales reales y conteo de boletos pendientes. Como otros puntos también tenemos lo que es, dentro del flujo principal de lo que es la parte de compra, se desarrolló la consulta datos del pasajero y también la consulta asientos ocupados, devolviendo la información en formato JSON para bloquear asientos ya que son reservados o pagados. Esto permitió evitar que se duplican los asientos dentro de un mismo viaje. Uno de los procesos más importantes fue el procesamiento de compra de boletos. Aquí, como podemos ver en la parte del código, en esta parte del backend se validan los datos del pasajero, se verifica la parte de la cédula ecuatoriana, comprueba que la ruta y el horario estén activos, valida los asientos seleccionados, también controla que no estén ocupados, también en la parte se registra o actualiza la parte del cliente, que era también pago pendiente, y también se genera un código por cada asiento con un código único. Un punto técnico importante es que en este proceso se ejecuta dentro de una transacción, lo que garantiza consistencia entre el cliente y pago y boleto. Si ocurre un error, la operación revierte para evitar registros incompletos. También se implementó la configuración de lo que es el pago ficticio de PayPal. Aquí se definió credenciales de lo que es el entorno de prueba, creando lo que es la parte de pago a partir del monto ya registrado en la base de datos. Esto, ¿qué es lo que hace? Permite integrar el inicio de flujo a través de un pago con una API externa, que en este caso era lo que es posteriormente PayPal. Como siguiente punto tenemos lo que es confirmación de pago. Aquí se recibe la respuesta de PayPal, se calcula la orden y se verifica que el estado sea complementado y se actualiza en la base de datos, cambiando el estado del pago y de los boletos asociados a pagado. Una vez confirmado el pago, se comienza lo que es la parte de generación de comprobante digital de compra. Con este punto, aquí podemos ver, se consulta la información consolidada del pasajero, la ruta, el horario, los asientos y los códigos de boleto y la transacción. Además, este comprobante puede enviarse por correo y también quedar disponible para ser impreso. Finalmente, se implementó la verificación de lo que es de la parte de boleto mediante código único. ¿Qué es lo que hace esto? Permite consultar que sea auténtico el boleto, comprobar su estado y validar que esté relacionado con un pago confirmado dentro del sistema. Como último punto tenemos estos 3 documentos finales, como podemos ver. Cada uno de estos documentos es un soporte documental del Sprint 3. Técnicamente validan y respaldan la estructura final del backend. Como primer documento tenemos lo que es el mapa de archivo módulo backend. ¿Qué es lo que contiene aquí? Aquí se puede observar cómo el sistema organizó
todo por responsabilidades, separando conexiones, consulta, compras, pagos, comprobantes, verificación y administración. Como segundo punto tenemos lo que es el documento corto de flujo de compras y pago, que resumen paso a paso lo que es el recorrido lógico de la validación inicial de lo que es el usuario hasta la confirmación de pago y la emisión del comprobante. Como último documento tenemos el de relación entre base de datos, compra, comprobante y verificación. Aquí, donde se evidencia que el backend funciona como un flujo integrado y no como módulos aislados. Esto demuestra que la conexión entre la estructura relacional y los procesos implementados. Como resultado final se logró implementar un backend capaz de sostener el flujo principal del sistema, Array-Web. ¿Qué es lo que hace esto? Permitir validar datos del pasajero, consultar información de la base de datos, controlar horario y asientos disponibles. Como estándares usados tenemos lo que es la norma II 1016, también la norma I 10.2 y la norma I 830. Cada una de estas normas fueron utilizadas para generar una parte de backend excelente y tener una forma correcta de manejar todo este sistema de la parte lógica. A continuación va mi compañero con la parte de test, con la que permitió mejorar el funcionamiento y fortalecer la calidad del código a través de su testeo. Este proyecto, el rol desempeñado o el tester del sistema Array-Web. Su responsabilidad consiste en evaluar el correcto funcionamiento del sistema mediante diferentes pruebas con el objetivo de identificar errores y verificar que todas sus funcionalidades operen correctamente. Para ello se realizó pruebas iniciales y pruebas finales. En los módulos, en el proceso de compra de boletos y en el panel administrativo. Además, esto se quedó registrado en lo que son la matriz de prueba y la tabla de errores destacados y correcciones. Se inició con el testeo inicial del módulo. En este kit se verificó lo que son los módulos inicio, ruta, historia y oficina, revisando su diseño visual, funcionamiento de botones, carga de imagen, navegación entre páginas y adaptación a diferentes pantallas. Se detectó errores en el momento de carga de imagen que salían recortadas y espacios que quedaban libres. Se informó de estos errores para su correcta corrección. En el testeo inicial de los contactos, compras y pagos, se evaluó lo que es el formulario de contacto, ingreso de datos de pasajero, selección de ruta y horario, selección de asientos y procesos de pago con PayPal. Se verificó que el sistema permite confirmar o cancelar el pago y actualizar el estado de compra. El testeo inicial del panel administrativo. Se realizó prueba en el panel administrativo, evaluando lo que es el login, visualización de reportes, filtro de búsqueda, datos de venta. Se detectaron problemas a lo que es el momento de organización visual del panel, calidad de los reportes, y estos errores fueron reportados para su correcta corrección. Después se realizó lo que son el testeo final, lo que son los módulos. Una vez corregidos los errores, se volvió a evaluar para ver que no haya ningún problema o errores en el momento de que funcione el programa. Así mismo pasó con el testeo final de contacto de compra y pago. Se volvió a evaluar para ver que todo su funcionamiento funcione correctamente. Lo mismo pasó con el testeo final del panel administrativo. Se volvió a verificar y corregir los errores anteriores para que funcione correctamente. Estos errores fueron registrados en lo que es la matriz. Las pruebas fueron registradas en lo que es la matriz general de pruebas consolidadas. En el documento que reúnen todas las pruebas realizadas en el sistema, incluyendo módulos evaluados, casos de prueba, acciones realizadas y resultado y estado de cada prueba. También tenemos lo que es la tabla final de errores detectados y correcciones. En esta tabla muestra todos los errores detectados al momento de evaluar el sistema y sus posteriores correcciones. Y también tenemos lo que es la acta de reporte de validación final. En este documento se confirman todas las pruebas realizadas, los errores que fueron corregidos y el sistema que funcione correctamente. Para realizar todo lo que es el testing, se utilizaron los estándares. El estándar EEE 1008. Este estándar se utilizó para lo que son pruebas unitarias, es decir, pruebas de funcionalidades específicas dentro del sistema. También se utilizó el estándar IEEE 8B29. Esta se utilizó para documentar y organizar todas las pruebas realizadas en el sistema. Y por último se utilizó el estándar IEEE 1012. Este más fue para lo que es la verificación y validación de lo que es el software.